Tremendo tiroteo entre policía y delincuentes. Balearon en la cabeza a un nene de 7 años. El menor quedó en medio del enfrentamiento. El efectivo disparó más de 10 veces y mató a un chorro. El nene tiene muerte cerebral. Bueno, Esto es de es lo el que estamos... el momento donde escapan los delincuentes, Sí. ¿no? La noticia es muy dura. Un chiquito de 7 años, Tiago, estaba en la parada de colectivo junto a su papá para ir al colegio. Un efectivo de la policía que también estaba de civil allí aguardando el colectivo y se enfrenta con los delincuentes. Comienza un tiroteo. Uno de los delincuentes de 18 años cae abatido. El resto escapa. 2 heridos. Los 2 están internados, uno en peligro, ¿no? Todavía Sí. tiene una herida muy grave, ahora lo va a explicar Gastón Marote, pero la noticia triste es que el nene tiene un cuadro realmente muy grave, muy delicado, internado todavía el chiquito de 7 años. Gastón, dale. Sí, complicado. Tiago estaba esperando el colectivo, estaba con el padre en la parada de colectivos. Este efectivo de 21 años lo vienen a abordar con fines de robo, también en circunstancias similares. Estaba volviendo de visitar a unos amigos. Franco estaba de civil, Franco de servicio, y se le acercan 4 delincuentes. Son 4 en total. Lo que pasa es que hay uno que está prófugo y no se pudo detectar el nombre. Entonces, ese es el detalle. Son uno que cae abatido en el lugar, 18 años, con un balazo en la cabeza. Después hay uno de 21, como vos decías, con un balazo en el abdomen que está en muy grave estado, y otro con un balazo en la pierna derecha. 21 años con antecedentes todos por robo, obviamente, y el de este efectivo que está detenido por exceso en la legítima defensa, ¿sí? Por el detalle de, creo que más que nada por el balazo que recibe el nene de 7 años. ¿Se sabe que no, si la bala que no todavía, termina no todavía. hiriendo al nene de 7 años es del arma reglamentaria Todavía del no, policía, pero entiende, no, pero o del arma o de las armas que llevaban los delincuentes? todavía ¿Los no, pero delincuentes dispararon? entienden, ahí ese es el detalle, entiende el fiscal que hubo una actitud muy temeraria por parte del efectivo del Correros y disparar a todos lados. Obviamente, estos son secuencias, ¿no? Digo, en el momento en el cual lo vienen a abordar, está bien que dispare, sí, está bien que dispare, digo por el Código Penal, pero después los corre y hay unos balazos. ¿Ven? Eso Vos decís que este efecto que se ve aquí en la imagen... El humo. Es un efecto de humo, ¿sí? De nube. Son los disparos del policía que impactan en la pared y que, cuando los delincuentes escapan. Y creo que acá hay un arma que queda en el piso a la hora de escapar. Descartan un arma con numeración limada. Calibre 38. Calibre 38, exacto, con la numeración limada. Y atención porque, de acuerdo a lo que reconstruyeron de manera inicial, el nene estaba a unos, y voy a ser preciso, 198,50 metros, casi 2 cuadras del lugar donde se producen los tiros. ¿Estaba en la calle? ¿Estaba adentro? ¿Dónde estaba el Estaba en la calle, estaba con el padre esperando el colectivo. Esperando el colectivo. Y hay que ver el detalle. Si vos yo estaba consultando con algunos especialistas y a 200 metros un balazo puede llegar a impactar de esa manera en el nene. Sí. Me dicen que sí. Sí. Y sobre todo, si la bala pegó en algún lugar y sale como esquirla. El efecto rebote. El efecto rebote también. Eso es mucho más factible. ¿El policía termina herido? El policía no termina herido, pero el policía termina detenido a raíz de esta situación. Quizás por la actitud que toma en el momento, ¿no? En el momento que le sale, los corre a los delincuentes y les dispara de atrás. Esta imagen, Ana, vos te vas a acordar o por ir a producción. En un caso en zona sur, un intento de robo, el policía sale a mitad de la cuadra, comienza a disparar y termina hiriendo y matando a una persona, disparándole a los delincuentes que escapaban con un auto robado, una moto robada, no lo recuerdo. Ocurrió hace muy pocos meses. Fue detenido y después fue sobreseído. Es un caso muy parecido en las características, ¿no? Ahora, el policía estaba allí arriba de la imagen. Arriba de la imagen está el policía de la parada de colectivo donde comienza a disparar. ¿Correcto, Gastón? Sí, correcto, Dani. Porque los delincuentes se escapan en esta dirección. Quiere decir que Tiago y su papá estaban en esta dirección, hacia abajo. Estaban a 200 metros. Hacia abajo, claro. El tema es, lo que me parece que va a ser fundamental es si los delincuentes, mientras están en fuga en algún momento, porque esto es un momento del video nada más, ¿no? No es toda la secuencia. No, si en algún hay momento, otras secuencias que no sé si estarán filmadas por alguna cámara. Claro, pero lo que digo es,
si se llega a comprobar que los delincuentes mientras están en fuga disparan. Si llegan a disparar, yo creo que la situación del policía va a ser más o menos complicada. No, porque mirá, si están te voy a decir disparando algo. está bien, Esperá. más allá de que el nene haya sido baleado y hay No. que ver desde dónde salió No, la no, bala. no, Gastón, no. Yo creo que acá la interpretación son dos distintas. Una es lo que termina viviendo el efectivo de la policía. Yo te Sí. voy a decir algo. Si este menor no estaría involucrado en el enfrentamiento que lleva el efectivo de la policía con los delincuentes, por más que los delincuentes estén escapando, estén en fuga, tenés un arma acá. Yo Mirá, creo- sí, sí, el- eso está es claro. el ABC. Se le termina cayendo un arma. Sí, no la descartan, Son ellos la los pierden, que... ¿eh? Para mí sí. Pero depende del fiscal. Pero Ana. espera, son ellos los que deciden si en realidad se toma como un exceso, una legítima defensa, porque hay un arma del otro lado. Con que haya un arma y Sí. 4 personas, 4 personas. Yo para mí, Sí, yo la creo- única diferencia es que en esta oportunidad, lamentablemente, a la 1 de la mañana, y no me quiero imaginar la desesperación de ese padre, por favor. por el amor de Dios, 7 años con tu hijo en la parada de colectivo, 1 de la mañana, quizás, o porque estaba volviendo de Sí. algún lugar, o porque estaba trabajando y pasó a buscar al nene. Muchas veces Sí, pasa sí, esto de claro. que si sos solo tenés que pasar a buscar al nene en el horario en que terminás de laburar, sea cual fuere, y termina Sí. prácticamente desmayándose. Igual depende del fiscal, ¿eh? Yo te digo, por más que lo del nene, poner que no exista, depende del fiscal. Hay fiscales que directamente te aplican el Código Penal y te dicen, señor, cuando usted lo vienen a abordar está bien, estaba en peligro usted o terceros, pero cuando se escapan, usted no estaba en peligro. Y lamentablemente la termina pagando el policía. Yo no estoy de acuerdo, pero muchas depende veces... del fiscal y Exacto. depende del gobierno de turno. Sí, sí. Esta misma imagen con un gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, Lorena, Sí. corregime si no es así, estaríamos hablando con un policía ya detenido Sí, sin claro. posibilidad alguna de explicar qué sucedió, Sí. Yendo a un juicio o esperar la elevación a juicio Muy detenido. probablemente. ¿Correcto? Sí, sí, Con la está cierto. política de turno que implementa hoy el gobierno de Milei, habrá que evaluar justamente la decisión del fiscal cuando le tome declaración. Por eso yo preguntaba si el nene con el papá estaba a 200 metros en esta dirección Claro. o estaba muy cerca del policía. ¿Por qué? Porque si estaba cerca del policía y no hacia abajo del video, uno puede puede creer que hubo un Interpretar intercambio de que- disparos y que alguno de los delincuentes, antes de esta imagen, que es un fragmento, una pequeña imagen, pudo haber disparado contra el policía y una de los disparos impactado en la cabeza del nene. Ahora, si Tiago y el papá estaban en esta dirección, Hacia abajo, sí. hacia abajo, y el policía estaba acá, y como se ve, lo marcaba Anita hoy, como los impactos de balas pegan en la pared y ellos van esquivando los disparos, así estamos hablando de otra cosa. Ahora, Exactamente. pregunto también esto. ¿Se entendió? o- Sí, no, Totalmente. no, Se entendió por perfecto. supuesto. Se entendió El nene- perfecto. si el nene estaba cerca del efectivo de la policía, Claro. probablemente los disparos Claro. no hayan sido del efectivo, Claro, por sino eso. de los delincuentes. Por eso yo le preguntaba si se sabía o no si Sí. la bala era del policía. Ahora, o no. y el arma interpreto lo no- que no pasó. Un minuto, Sí. Gas. Interpreto lo que no pasó. Si estos delincuentes le iban a robar al efectivo de la policía y se daban cuenta que era un efectivo de la policía, el que no la cuenta hoy es el Es el efectivo. efectivo, Sí. claro. Claro. Exacto. Digo, la única alternativa que tenía este efectivo de la policía era poner en fuga a los delincuentes. Este- Porque acá cualquier hay otro otra video, cosa... Este es el video, Ah, mirá, ahí claro. está. ¿Ves? Este es el video, en donde intentan robar una moto, el personal policial se pone en el medio, Ahí va. el nene que venía en bicicleta, ¿se Mirá, el acuerdan? nene Salía de jugar Sí. al fútbol, lo había llevado, lo Claro. había llevado Sí, ¿se sí, acuerdan la el caso. imagen? Sí, sí, sí. ¿Eh? sí, La sí, madre tal cual. desconsolada. sí. Tal cual. Sí. Termina pasando en zona sur, en Avellaneda, Sí, esto, chicos. sí. Tal Lo cual. hicimos acá, Sí, yo me Dani. acordé porque recordaba la imagen de la madre. Está acá asociado a un otro papá, caso. Yo, sí, el nene. y el chico salía del club, eran las 8:30 de la noche. Sí, acá está, mirá, mirá. 20, 8:30 de la noche. 37, Sí, claro. exactamente. Y el negro. policía comienza a disparar y termina hiriendo al nene que iba en bicicleta con su madre y termina perdiendo la vida el nene. Sí. Detalle de esta arma que encontraron de los delincuentes Muy con la buen numeración laburo de la suprimida. producción que se acordó, Muy muy bien. bueno. Estaba no tenía balas, estaba vacía. Se encuentra un proyectil deformado y una vaina servida. La pregunta es, ¿ya estaba vacía o la vaciaron en el tiroteo los delincuentes? Bueno, habrá que ver si esa vaina servida y ese proyectil deformado, sobre todo yo voy a hacer hincapié en ese proyectil deformado. ¿Por qué digo esto? Porque si es el que me cuentan, pegó en algún lado y salió como esquirla, pudo haber sido el que le termina provocando la herida grave a este nene de Pero 7 años. variaría
Si es de los delincuentes, sí. No, si es de los delincuentes, por supuesto. Pero digo, si el disparo del propio efectivo de la policía rebota en algún lugar y termina siendo una esquirla la que le provoca el estado de salud Depende del que tiene fiscal. el menor... Depende del fiscal. Si el fiscal es un fiscal abolicionista, te va a decir que vos pusiste en riesgo la vida de terceros Sí. al disparar así, y si es un Hay dos fiscal cuestiones, de otra chicos. línea, te dice, bueno, te A defendiste. 200 metros interpreto. Exacto. Interpreto. Son la 1 de la mañana. Exacto. Está totalmente oscuro. Coincido. Es un barrio, por lo tanto no tenés esa iluminación que podría llegar a tener en una avenida. Claro. Entonces, a 200 metros, salvo que seas el hombre biónico, no hay manera de que puedas observar quién está No, a dos claro. cuadras Nada, 2 del cuadras. lugar en donde vos Perdón, te encontrás. Esto no es una parada de colectivos, esto es No. un No, no, toldo no. de No, un es un comercio negocio. que a esta Negocio. hora está cerrado. Pero tiene la luz ¿no? encendida de Tiene la, luz de- encendida de la porque- entrada. Porque por ahí negro. alguno puede pensar que el nene estaba aquí No, esperando. no, no. Tiene la luz puede, para que te ande digo, la- parecerse una parada, pero no lo es. Información Es- lo que extraoficial. sí- Lo que sí es brutal. Ahora, Tiene la luz ¿ustedes por la cámara. comparten que los delincuentes vienen zigzagueando, esquivando los disparos, ¿no? Porque además se ven contra la pared como Sí. impactan, ¿eh? Claro. Yo no sé cuántos impactos ven ustedes en la pared. Yo veo dos, no sé si hay más. Dos veo yo. Pero veo la huida de los delincuentes, Sí. Para mí hay dos. Es que más, son mirá, delincuentes, que son chorros y que Uno. venían zigzagueando, escapando de los disparos del policía. Sí. preguntémosle a la gente también qué es lo ¿Fue un que exceso piensa. en legítima Esto, defensa? ¿Fue un exceso en legítima defensa? Pregunto. Con Eh, la muerte, con yo- la muerte no, con el Muerte estado de cerebral, nene. salud, con el estado de salud tan grave del menor, Te agrego, me es muy difícil. te agrego el detalle del contestarlo. menor, te agrego el detalle del menor rápidamente, que es fatal, porque me están diciendo que el nene estaba a caballito. Pobre. ¿Sabés qué quiero decir con esto? Si el nene estaba al lado del padre, la bala sigue de largo. Oh. Me están diciendo eso, aparentemente que El el nene nene estaba a estaba caballito. sobre los hombros del papá. Aparentemente sí. Posiblemente entonces, interpreto, Entonces el no hay efectivo de la policía se puso de rodillas para evitar, porque la mayoría de los disparos son pecho-cabeza, siempre, de los delincuentes. Entonces posiblemente ese disparo fue ascendente. Para mí son al menos tres disparos, sí. Presta atención, que primero vas a ver Allá el humo uno. abajo, el humo Dos. arriba, el humo abajo de vuelta. Puede ser, Para mí sí. son como mínimo, Ahora, 3 disparos. Repasemos, hay 4 delincuentes que intentan robarle. Sí. 4. 4. La primera información que se manejaba ayer a la tarde era que uno de los 4 recibe una herida mortal en el cuello, el disparo del policía, Exacto. y cae abatido en el lugar. ¿En el lugar qué significa? ¿En el lugar donde intentaron robar al policía en la parada de colectivo? Sí. Porque si eran 4 y uno cayó abatido allí, ya no estamos hablando de 4, No, de estamos 5. hablando de 5. Porque Claro. 4 salen corriendo. Sí, Claro. tengo O entendido- cae abatido a una distancia X de donde se intentó Sí, cometer el tengo hecho. entendido eso, que hay una distancia X y este es el momento ¿Por qué? inicial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la producción que está observando tiene la imagen ampliada y hace muy buen laburo la producción de tiempo real. Van a notar algo ustedes. En los 4 delincuentes hay uno que cae abatido, otro que tiene una herida grave, está internado grave en el abdomen, y un tercero de los 4 que tiene una herida en la pierna. El que pierde el arma porque no la abandona, no la tira, No, no se la le cae, descarta, se se le le cae. cae. Un pantalón Se le cae. de gimnasia. Sí, se le cae. Se le cae el Es arma. el tercero, a ver. Cuando se le cae el arma, así Ahí está, comienza cuando como a tropieza. renguear. Como que Es tropieza. como un tropezón Sí. sin ser tropezón. Sí. Y así da la sensación que está rengueando, el que está absolutamente vestido de negro. Me da la impresión que en ese momento es herido. Ese disparo que impacta en su pierna hace que pierda el arma y comience a renguear. Uriel Ponele que le- Montenovo. Me da la sensación, síganlo, a ver si ustedes ven lo mismo. El tercero. Vienen zigzagueando. Ahí. El tercero. ¿Cómo le cuesta seguir la carrera, no? Sí, es lo más probable. Y me parece que el primero de todos, me parece que, fíjate, el primero me parece que es el que recibe el balazo en el abdomen. Me da la sensación por cómo acomoda el cuerpo a la carrera. Fíjate que, ¿ves? Que acomoda el Ajá. cuerpo, hace como un gesto de movimiento. Hay dos. El primero Sí. y el tercero. El si tercero. ustedes- el primero y el tercero Claro. son los que dan la sensación Sí. que se van a caer. El tercero con la herida en la Hablamos- pierna. Pero pará, Anita, ya tenés buena información que te está llegando, yo lo sé, perdón que te interrumpa. Para recibir el disparo en el abdomen tiene que haber sido en el momento del robo. Si van escapando O el rebote de la a bala. esta distancia O el rebote de la bala. y le dan la espalda al policía, ¿cómo la herida es en el abdomen? En la El pierna puede ser porque te Puede, pega de puede atrás. tener entrada y El- salida también, negro. O el rebote de la bala. Puede tener entrada Cuando y rebota salida. la bala Hay en la que pared. ver si el ingreso es de frente o termina siendo por la espalda. Según la distancia, todos saben que hay una determinada distancia desde el disparo en donde el proyectil toma más velocidad, que no es la cercanía. Sí, pero en ese caso la lógica diría que tiene una herida en la espalda
con orificio de entrada y salida, Claro, no en el y abdomen. salida Entonces yo lo que abdominal, interpreto digamos. es que Mirá. uno de los primeros heridos es cuando van a cometer el robo y el policía se defiende inmediatamente y le Y dispara. es probable que siga corriendo a raíz de la que adrenalina. Ana le está llegando información. Dale, Anita. Estábamos hablando de los heridos. Son Uriel Montenuovo, que es el que estaba mencionando, que tiene un disparo en la pierna, después una segunda persona que se llama igual, pero Leiva, también con un disparo en el abdomen. Estas dos personas estaban conscientes y aparentemente, fuera de peligro. ¿Controlados? Leiva en grave estado. Leiva está en grave estado. Sí. Bueno, en el primer momento hablaban de que estaban conscientes y aparentaban estar fuera de peligro. Y después está la tercera persona a quien mencionamos ya directamente sin vida, o Vito, ¿no? Lo mencionan de esta manera, que es Brandon Corpus, que es la persona que encuentran sin vida, abatido directamente en el lugar. Acá me agrega Jorge Yenke que cuando uno utiliza el arma 9 milímetros, el arma reglamentaria, la distancia efectiva que puede tener el arma es entre 700 y 900 metros. Que en base a lo que vos ratifica lo que vos decías, ¿no? A 200 metros claramente el disparo llega sin ningún tipo de inconveniente. Y más si es una esquirla. ¿No? Más aún. Y a 300 metros todavía puede ser mortal. Y mucho más si es un nene. Y también me suma Jorge Álvarez, por supuesto, le mando un abrazo, que ratifica también lo que decías, ¿no? El dato, el nene sobre los hombros del papá. Maldito destino. Uno dice, bueno, si hubiese estado al lado del padre en la parada de colectivo y no lo sabés, la verdad no lo sabés, porque por ahí un disparo de ese policía hubiese impactado en la pared y quizás el efecto rebote hubiese dado en la cabeza del nene igual. El destino está marcado, dicen. La verdad que no lo sabés. Lamentablemente le toca a un chico de 7 años. Aunque el caso sea sensible, y pido mucho respeto para la gente que nos escriba, y también preguntar esto. ¿Debería, por ejemplo, el efectivo de la policía quedar detenido por su accionar? ¿Qué es lo que piensa la gente? Porque hay una situación de hartazgo generalizada por la que los efectivos hoy tienen el respaldo también de no solo el gobierno, sino también la mayoría de la ciudadanía, chicos. La verdad es esta. La gente está cansada. Entonces, hay un respaldo a los efectivos de la policía cuando actúan de esta manera. Yo voy a ser sincera y lo voy a decir abiertamente. Si ese efectivo de la policía no hubiera disparado, hoy estamos hablando de un efectivo de la policía muerto. Exacto. Porque donde se enteran que ese efectivo de la policía encuentra el arma reglamentaria o la ropa que puede tenerla en la mochila, porque viajan la mayoría de ellos de civil, justamente para no recibir ningún tipo de ataque, lo hubieran asesinado. No lo hubieran pensado un minuto. Me parece de hecho, es injusto. hasta casi un souvenir Me parece, matar a un efectivo yo de no la voy, policía. no voy a juzgar la tarea del fiscal, pero teniendo en cuenta que es un servidor público, un funcionario público, el policía, que se pone a derecho, que se entrega en el lugar, que pone su arma a disposición, me parece que lo de dejarlo detenido parece que fue un poco excesivo. Vos dejalo, investigalo, que quede investigado sujeto a la causa, y después si vos encontrás alguna irregularidad como para afianzar ese exceso de la legítima defensa, lo detenés, si no, déjalo libre. Me pareció muy excesivo, desde mi punto de vista, por cómo se da la secuencia, porque no es que es un policía que salió a los tiros de la nada, si tiró por tirar en cualquier lado, a 200 metros le pegan al nene, lamentablemente, ¿no? Pobrecito. Ahí está el teléfono de tiempo real para que ustedes puedan mandar su opinión, ¿no? Sumarse a este debate. Leo está para leerlos. ¿Actuó bien o actuó mal el policía? ¿Hizo lo que debía hacer o hubo en exceso en legítima defensa? Porque uno a la 1:30 de la madrugada es imposible imaginarse que en una parada de colectivo a 200 metros habrá un papá con un nene. Pero se lo debe imaginar uno, más allá de todo, siendo un efectivo aún más, es la pregunta que nos hacemos, ¿no?